SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar con las buenas noticias, con la primera medalla para España en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Caral Castellet ha logrado esta madrugada en Pekín la plata en una de las modalidades de snowboard, Sampe. En la de halfpipe, con una excelente segunda ronda de las 3 disputadas, en la que ha alcanzado los 90 con 25 puntos, quedándose a menos de 4 puntos del oro de la estadounidense Chloe Kim. Primeras palabras de Caral. Después de esa primera ronda me han venido todos los nervios, me ha venido toda la presión, me han venido todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí, y sin embargo yo creo que me ha venido también una fuerza no sé dónde de sacar esta ronda por la que tanto tiempo llevo trabajando. Es un honor muy grande y por lo que estoy muy orgullosa. Es la segunda mujer española que logra medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras el bronce de hace 30 años de Blanca Fernández Ochoa, y es el quinto metal en toda la historia para los deportes de invierno españoles en unos Juegos, después de la propia Blanca, el oro de su hermano Paco y los bronces de Regino Hernández y Javi Fernández en los de Pyeongchang 2018. Seguiremos las noticias que nos vayan llegando desde Pekín en esta mañana, en que, si quieren, ya no hace falta que se pongan la mascarilla para salir a la calle. Hemos tenido una relación difícil, digamos, la mascarilla y nosotros. Primero, muy al principio, no iba a hacer falta. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología. Y eso las Luego no tuvimos más remedio que hacernos a ellas. La primera de ellas es la obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte. Hasta que celebramos casi como el día de la victoria, el día en que solo el anuncio de una fecha nos hizo ver algo de luz. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves, y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Aplausos incluso, pero luego vino Omicron, la discutida vuelta de la obligación de llevarlas al aire libre y finalmente la decisión que rige ya desde hoy: la mascarilla se queda solo para interiores. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y eso mientras sigue la incidencia a la baja, ya está por debajo de los 1.700 puntos, se alivia también la presión en la UCI y en los hospitales. Y hay otra realidad en la que vamos a detenernos a partir de las 8:30 en el abierto, que es la sequía, por la preocupación en el campo ante la constatación de que las pocas lluvias que vienen no lograrán revertir la situación que afecta sobre todo al sur del país. Eladio Meizoso. Desde octubre, destaca el informe de COAG, ha llovido un tercio menos que la media de 40 años en los mismos meses. Afecta sobre todo a la mitad sur de la península, especialmente a las cuencas de Guadalquivir y Guadiana, pero también a Lleida o Girona. En el secano se traducen retrasos en el desarrollo de los cereales, olivar, viñedo, frutos secos, y el contraste térmico diario aumenta la deshidratación. También los pastos producen menos y los ganaderos deberán comprar más forrajes con precios al alza. Algunas producciones pueden bajar hasta un 80%, dice COAG, si no llueve pronto lo suficiente. Y en el regadío preocupan las reservas. Los embalses están al 44% de su capacidad, frente al 60% de media en la última década. Último debate entre los candidatos en Castilla y León antes de que mañana termine la campaña a la que los partidos, sobre todo el PP, han querido dar un trasfondo nacional. Las adelantó Casado para cambiar el ciclo electoral en España y reivindicar su liderazgo, pero preocupa en Génova el descenso que han constatado en sus encuestas y el protagonismo de Díaz Ayuso de última hora. Mañueco insiste en enfocarlo como una votación contra Sánchez y por ese flanco le lanzan los reproches Tudanca y Gea, que advierten de que el ahora presidente está dispuesto a pactar con Vox. Sánchez ningunea a esta tierra y usted la traiciona. Salió Sánchez, ya tardaba en salir Sánchez. Habla usted de la luz, del IPC y de la gasolina. Oiga, ¿qué va a hacer usted? ¿Para que baje la luz, para que baje la gasolina y para que baje el IPC? Pero señor Mañueco, aquí hay un secreto a voces. Todo el mundo sabe en Castilla y León que a usted le han usado convocando estas elecciones para tratar de resolver la batalla entre el señor Casado y la señora Ayuso. Decir que aquí el que se la juega soy yo en Castilla y León, no Pablo Casado. Y tengo que decir además que mi único interés es Castilla y León. La localidad de Totana, en Murcia, está de luto por la última víctima mortal de la violencia machista en nuestro país. Una chica de solo 17 años, su novio de 19, ha confesado que la mató. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. El detenido expareja sentimental de la joven fallecida declaró ser el autor del asesinato a cuchilladas de Claudia, cuyo cadáver fue encontrado en el trastero de la vivienda del chico horas después de que la familia denunciara su desaparición. El delegado del Gobierno, José Vélez, confirmaba que confesó los hechos. Su funeral tendrá lugar mañana viernes, será a las 5 de la tarde
en Totana, la capilla ardiente se instalará hoy en un tanatorio de la localidad una vez que llegue procedente del Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde se le ha realizado la autopsia. La joven Claudia recibirá sepultura en un nicho de propiedad municipal por falta de recursos económicos inmediatos de su familia. En México, dirigentes del partido de López Obrador intentan relativizar el mensaje que ayer y por sorpresa dio su presidente, dispuesto a pausar las relaciones entre España y su país. México llevaba la peor parte, nos saqueaban, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno. No aclaró en qué está pensando, en qué se traduciría esa pausa. Y eso es lo que le pide que aclare el ministro de Exteriores. No tiene ninguna traducción oficial. Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso. Es jueves, es 10 de febrero. Sonia Palomino, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Bueno, esta madrugada ha ocurrido algo verdaderamente delirante en Estados Unidos. Os pongo en situación. La senadora republicana Marjorie Taylor Greene, conocida por lanzar todo tipo de barbaridades conspiranoicas sobre la pandemia, estaba dando una entrevista en televisión en un canal de extrema derecha y en plena crítica a la presidenta del Congreso dice lo siguiente. But now we have Nancy Pelosi's gazpacho police. Sí, habéis oído bien. But now we have Nancy Pelosi's gazpacho police. Tenemos a la policía del gazpacho de Nancy Pelosi espiando a los miembros del Congreso, espiando el trabajo legislativo que hacemos. La policía del gazpacho. Gazpacho police. Eso ha dicho, aunque parece que lo que quería decir en realidad era la policía de la Gestapo, la policía de Hitler. Bueno, Este momento ha provocado tantas bromas que la palabra gazpacho es trending topic en Twitter, no aquí, en España, sino en Estados Unidos. Bueno, a ver si va a resultar que en vez de senadora quiere ser embajadora de nuestra gastronomía. No sé si tanto, pero bueno, el cocinero José Andrés ha llegado a responderle también en Twitter y le ha dicho: la policía del gazpacho la fundé yo en 1993 para asegurarnos de que nadie añade tabasco o jalapeño o cosas raras. Grande José Andrés. Bueno, el tiempo para hoy, Sonia. Bueno, pues hoy tenemos por delante otro día de sol para gazpacho, la verdad. En la mayor parte del país suben además las temperaturas en el sur de la península y de nuevo atención al viento en el estrecho. Temperaturas propicias para el gazpacho. O la remolacha polis. También. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Estamos a 3 días de las elecciones en Castilla y León. Y más allá del debate de anoche, los partidos echan el resto con sus líderes nacionales, Sonia. Después del sonado mitin de Ayuso, Casado intentó ayer recuperar protagonismo. En una semana han anunciado lo de la paguita para los pensionistas en un mitin, infraestructuras para provincias castellanos y leonesas en otros mítines, y ayer un PERTE agrícola y también la subida del SMI, curiosamente en plena campaña electoral. Acusando al gobierno de hacer anuncios electoralistas en plena campaña, del PP habló Pedro Sánchez en Soria. Que en estos últimos días ya queda muy claro, meridianamente claro, cuáles son las opciones. O un gobierno del Partido Popular con Vox, o gana el cambio con el Partido Socialista y de Luis Tudanca. Las opciones son bien claras. O el abrazo del oso entre el PP y el partido de Vox, de la ultraderecha, o un gobierno de cambio del Partido Socialista. Esa es la baza que está jugando el PSOE, alertando sobre una posible entrada de la extrema derecha en el gobierno. Y hoy aparece por primera vez en campaña la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha estado al margen estos días, según dicen desde su equipo, porque estaba centrándose en las negociaciones de la reforma laboral. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Díaz entra en acción el penúltimo día de campaña y el escenario elegido es un pueblo de 800 habitantes de Valladolid que gobierna Izquierda Unida. La vicepresidenta protagoniza a mediodía en Castro Nuño un acto en un pequeño anfiteatro al aire libre con el candidato morado a la Junta, Pablo Fernández. Es la primera y única incursión de Díaz en la campaña, ya que no participará el viernes en el acto de cierre de Valladolid, en el que sí estarán Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. La vicepresidenta se ha mantenido hasta ahora al margen de la campaña porque debía volcarse por completo, según explica su equipo, en la negociación de la reforma laboral. Este argumento no sirvió, sin embargo, para aplacar la inquietud entre los morados por su ausencia. Aunque no tiene cargo orgánico, Podemos sí esperaba de Díaz un mayor respaldo para tratar de impulsar la candidatura de Unidas Podemos en unas elecciones que no son fáciles para ellos. Además, son las primeras del nuevo ciclo electoral y las primeras para Podemos tras la marcha de Pablo Iglesias. Yolanda Díaz, que presentó ayer el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros sin el aval de los empresarios. La foto fue con los sindicatos con los que trabajó, ha pactado esa subida de 965 euros a 1.000. Esta medida la patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es romper un techo que parecía que se hacía
difícil romper. Y parecía difícil romperlo fundamentalmente por la obcecación de la patronal, una subida que va a afectar de manera fundamental a las mujeres, a las trabajadoras de nuestro país que trabajan en los sectores más precarizados. La patronal dice que no es el momento de subir salarios en un contexto de crisis económica tras la pandemia. Y otra vicepresidenta, Nadia Calviño, estará hoy en el Congreso para informar sobre el reparto de los fondos de recuperación europeos, un asunto, ya saben, que el PP está criticando, continúa criticando con ahínco en Bruselas. A donde ayer viajó un grupo de alcaldes del PP, a la cabeza el alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, Martínez Almeida. La necesidad de un control que de verdad garantice la publicidad y la transparencia, que se permita que el Congreso de los Diputados lo pueda fiscalizar y que haya criterios objetivos. Pero no le recibió nadie de la Comisión Europea, nadie que tenga un papel en este asunto. Se reunieron con el vicepresidente Margaritis Esquinas, que es el más cercano al PP español en la Comisión. Y todavía en Europa hoy llegan al Tribunal Superior de Justicia de la Unión los incumplimientos medioambientales de Madrid y Barcelona, que pueden acarrear multas altísimas. Sí, se celebra el proceso para decidir si se sanciona a España por todas las ocasiones en las que estas dos ciudades han superado los límites de emisión de dióxido de nitrógeno. La Comisión acusa a nuestro país básicamente de no hacer nada para evitarlo entre 2010 y 2018 y ante esa inacción decidió llevar el asunto a la justicia. Y todavía sobre medio ambiente, ya hemos contado en portada, después ampliaremos la preocupación que hay aquí en España por la sequía, pero en realidad esta situación está afectando a toda la península ibérica y por tanto también a Portugal. El país vecino ha registrado el mes de enero más seco de los últimos 17 años. El gobierno está ya tomando algunas medidas como limitar el uso de algunos embalses para producir energía eléctrica. Lisboa, Lucas Font, buenos días. Buenos días. 1 de cada 4 embalses en Portugal está por debajo del 40% de su capacidad y las previsiones apuntan a que la situación no va a mejorar durante este mes de febrero. Los datos del Instituto del Mar y de la Atmósfera muestran que casi el 50% del territorio está en sequía severa o extrema, pero el gobierno garantiza que el consumo humano no está en peligro. Existe una probabilidad de 80%. Existe una probabilidad del 80% de que este año sea un año seco, pero podremos revertir esta situación si registramos las lluvias habituales en marzo y abril, ha dicho el ministro de Medio Ambiente. Por ahora el gobierno ya ha decidido limitar a tan solo 2 horas semanales la producción hidroeléctrica en 5 embalses del país y ha prohibido el uso de agua para el regadío en otro embalse en el Algarve. Una situación que preocupa a los agricultores, que alertan de la subida de los costes de producción y piden apoyos inmediatos para evitar fuertes pérdidas este año. El gobierno portugués confía en que la Comisión Europea dé luz verde a estas ayudas tras el debate previsto en el Parlamento Europeo la semana que viene. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Sobre la pandemia, enseguida hablamos de las mascarillas, pero antes vamos a Canadá porque allí las protestas de los antivacunas han provocado graves incidentes esta madrugada. Tanto es así que Toyota ha tenido que parar la producción en varias de sus plantas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Buenos días. Dice Toyota que no se espera que ninguna de sus 3 plantas de automóviles en Ontario produzcan vehículos al menos en lo que queda de semana debido a problemas de suministros derivados de esas protestas antivacunas que bloquean el puente que une Detroit con Windsor, una de las conexiones comerciales más importantes con Estados Unidos. Allí las industrias del norte advierten también que van a tener serios problemas de suministro y de despidos si no cesa el bloqueo. Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, se ha pronunciado esta noche. Ha dicho que el gobierno estadounidense está siguiendo el bloqueo de cerca y que cree que es importante que todo el mundo en ambos países entienda el potencial impacto que puede tener en los trabajadores y en la cadena de suministro. La industria automovilística es de las más afectadas. Esta conexión comercial entre ambos países representa alrededor del 25% del comercio entre Estados Unidos y Canadá y las empresas corren el riesgo de perder unos 50 millones de dólares al día. Ya saben que desde hoy la mascarilla deja de ser obligatoria en la calle, aquí en España. En Estados Unidos van un poco más allá y en estados como el de Nueva York la mascarilla deja de ser obligatoria en cualquier sitio, tanto interior como exterior. La reducción contundente de los contagios ha llevado a la gobernadora del estado a tomar esa decisión. Fuera mascarilla en absolutamente todos los espacios, salvo los colegios, donde los críos tendrán que esperar hasta marzo. Nueva York sigue así a otros 5 estados que en estos días han puesto fin a la obligatoriedad de la mascarilla. Y en Reino Unido el gobierno pone fin también a buena parte de las restricciones. La más relevante es el fin de las cuarentenas para los contagiados. Johnson adelanta la decisión un mes y a nadie se le escapa que se trata de una cortina de humo para tapar los cada vez mayores escándalos con sus fiestas en Downing Street durante el confinamiento. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La última restricción vigente en Inglaterra, la obligación de aislarse de los que den positivo de COVID, desaparecerá a finales de este mes. La medida podría ser aprobada cuando el Parlamento retorne el 21 de febrero tras el receso de las vacaciones escolares. En principio estaba previsto que las normas de aislamiento concluyeran el 24 de marzo. Boris Johnson anunció por sorpresa en la Cámara de los Comunes el adelanto de un mes.
Suponiendo que la actual y alentadora tendencia de los datos continúe, espero que podamos poner fin a las últimas restricciones, incluido el requisito legal de aislarse en caso de dar positivo un mes antes. La medida pone fin a 2 años de restricciones a causa de la COVID. Las infecciones, sin embargo, siguen subiendo, con 3.300.000 británicos infectados, aunque el número de hospitalizaciones y muertes va bajando. Johnson está luchando por mantener el liderazgo y este inesperado adelanto se interpreta como una manera de sumar puntos a su favor. El Partido Laborista le acusó de utilizar el anuncio para salir del agujero político en el que se halla. Boris Johnson, por cierto, que hoy viaja a Polonia, se suma así a las labores diplomáticas para contener la crisis de Ucrania en un momento en el que Rusia no parece dar tregua. De hecho, hay cierta inquietud por las maniobras que el ejército ruso pretende empezar hoy en Bielorrusia. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. Rusia y su aliada Bielorrusia comienzan hoy 10 días de ejercicios militares junto a la frontera con Ucrania. Se trata de unas maniobras masivas donde Moscú ha traído de todo el país, incluido el lejano oriente, más de 30.000 tropas, vehículos y 2 brigadas antiaéreas que podrían alcanzar a Ucrania. Al mismo tiempo, la Marina rusa prácticamente ha rodeado la península de Crimea. Allí y en los océanos Pacífico y Atlántico tienen lugar otros ejercicios con más de 140 navíos. El gobierno ucraniano ha contestado a esta demostración de fuerza con otras maniobras que también se extenderán hasta el 20 de febrero. Estas incluyen la puesta a punto de los drones y los misiles antitanque que ha recibido de Occidente. Ayer, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, afirmó que la desescalada solo será posible si los países de la OTAN retiran toda la ayuda militar que han concedido a Ucrania. Y un apunte más, los archivos nacionales de Estados Unidos han pedido esta madrugada al Departamento de Justicia que abra una investigación contra Donald Trump, porque entre los documentos que el expresidente se llevó cuando salió de la Casa Blanca había archivos clasificados. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.